El tema de este video es la consolidación de suelos, y para estudiarlo vamos a utilizar la poderosa herramienta de Plaxis 2D, un software de los más utilizados para modelar por elementos finitos del suelo. Nos ubicamos en la zona de Rosario, provincia de Santa Fe en Argentina, más precisamente en una estancia en la zona de Islas, zona del Predelta, del río Paraná, aledaño a un curso de agua, el Riacho Paranacito, donde el cliente quiere colocar un tanque australiano para hidratar a sus animales durante la época de sequía. El tanque está sobre un relleno de 1 metro de suelo seleccionado, posee un diámetro de 20 metros y una altura de 2 metros. El estudio de suelos arroja que en los primeros 3,5 metros tenemos una arcilla de baja plasticidad normalmente consolidada y luego tenemos una arena media. El modelado en Plaxis 2D, no vamos a entrar en detalles sobre el modelado. Podemos comentar que se utilizó el modelo Subsoil para la arcilla y el Hard Denison para la arena. Pero la idea de este video no es que sea un tutorial sobre Plaxis, sino utilizar el mismo para explicar el fenómeno de consolidación. Acá vemos un esquema del mallado del modelo. Y en primera medida nos vamos a preguntar qué es lo que sucede a corto plazo. ¿Qué es lo que sucede en tiempo instantáneo? ¿Sí? Inmediatamente de que se colocan las cargas. Si tomamos un punto de control por debajo del relleno, vemos que tenemos una deformación de 1,7 centímetros, algo aceptable, ¿no? Ahora, si vemos la presión de poro, cómo se comporta la presión de poro, en la arcilla, en la arena vemos que prácticamente no hay presión de poro, pero sí en el estrato arcilloso vemos que hay una concentración de presión de poro, o sea, lo que vamos a decir un exceso de presión de poro en el estrato arcilloso, ¿no es cierto? Ahora, esto es a tiempo instantáneo, o sea, en el T0. Ahora, ¿qué pasa a lo largo del tiempo? Bueno, vemos que en 10 días vemos cómo empieza a disminuir un poco ese exceso de presión de poro. También lo hace a los 50 días. Luego a 200 días vemos cómo va minorándose, cómo van cambiando los colores, siempre manteniendo la escala a lo largo del tiempo. A los 500 días vemos que prácticamente desaparece. Y a los 1000 días podríamos decir que ya no hay exceso de presión de poro, siempre y cuando mantengamos la escala de 0 a 40. Ahora, si cambiamos la escala, vemos que todavía hay un poco de exceso de presión de poro. Ahora, si esto lo graficamos, vemos cómo se comienza con un exceso muy grande de presión de poro. Esta va disminuyendo rápidamente, pero se hace asintótica en 0, o sea que nunca tocaría 0, sino que se hace asintótica la misma. Ahora, ¿qué pasa con la presión efectiva a tiempo 0, o sea, en el instante? Bueno, vemos que el estrato de arena, si bien sí toma presión efectiva, vemos que el estrato arcilloso prácticamente no estaría tomando presión efectiva a tiempo 0. Ahora, ¿qué pasa en este estrato a lo largo del tiempo? Bueno, vemos cómo a los 10 días se comienza a tomar un poco de presión de poro, o sea, los colores suben, digamos, como que el estrato arcilloso empieza por su parte inferior a tomar presión efectiva. Vemos cómo empieza a tomar un poquito más de presión efectiva, cómo va subiendo esto a los 500 días, a los 1000 días ya el estrato se empieza a pintar, o sea que ya comienza a tomar bastante presión efectiva. Y si esto lo graficamos en una gráfica de presión efectiva a tiempo, vemos que la presión efectiva arranca en un valor muy bajo y comienza a crecer rápidamente para hacerse asintótico en una magnitud determinada, ¿no es cierto? Bueno, si hacemos una comparativa de ambos, vemos que la presión de poro decrece rápidamente haciéndose asintótico 0, mientras que la presión efectiva arranca de una magnitud muy baja hacia una magnitud determinada haciéndose asintótico a la misma. Podemos decir que de alguna manera se comporta inversamente proporcional. Pero, ¿qué nos importa de esto? ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, esta disminución en presión de poro, al transformarse en presión efectiva, va a dar como resultado o como consecuencia deformaciones por consolidación. Si esto lo estudiamos un poco, vemos que ahora volvemos al tiempo 0, o sea, el asentamiento instantáneo e inmediato. Decíamos que tenía una deformación en un punto de control por debajo del relleno de 1,7 centímetros.
Si ahora avanzamos en el tiempo, vemos que a los 10 días esta magnitud ya se empieza a incrementar hasta tener 4,47 centímetros a los 10 días. ¿Qué pasa a los 50? Tenemos 7,10 centímetros. ¿Qué pasa a los 200 días? Tenemos 13,13 centímetros. Pero, ¿hasta cuándo se va a consolidar? ¿Cómo puedo saber eso? Bueno, si vamos a esta gráfica de formación a lo largo del tiempo, la deformación va, digamos, la vamos a medir hacia abajo, vemos que la gráfica va a tener este comportamiento de una curva típica de una muestra que se deforma por consolidación. Ahora, esto lo vamos a poder dividir en 3 partes. La primera, que le vamos a llamar asentamiento inmediato. La segunda, que le vamos a llamar asentamiento por consolidación primaria. Y la tercera, que va a ser asentamiento por consolidación secundaria. Ahora, si decimos que el asentamiento por consolidación primaria más el asentamiento por consolidación secundaria es el 100% de la consolidación, vamos a decir que el asentamiento por consolidación primaria se va a producir en un 90% de la misma. ¿Por qué hacemos esto? Porque, bueno, si vemos un poco la gráfica, nos vamos a dar cuenta de que si en el total de la consolidación no es un valor que está poniendo en peligro a mi estructura, el asentamiento por consolidación secundaria va a ser prácticamente insignificante. Y además que este se va a dar muy a lo largo del tiempo, casi infinitamente. Por lo tanto, este lo vamos a descartar y nos vamos a centrar en el estudio de la consolidación primaria, o sea, el 90% de la misma. Y lo que le vamos a decir al programa es que nos calcule con, por supuesto, el tanque lleno, o sea, con todas las cargas, que nos haga un cálculo de consolidación al 90% de la misma. Y esto, cuando, bueno, el programa lo hace, nos arroja que tenemos en ese mismo punto de control una deformación de 13,80 centímetros o en un tiempo de 471 días. Este va a ser el tiempo en el que se va a alcanzar el asentamiento por consolidación primaria. Ahora, ¿qué pasa a los 500 días? Bueno, vemos que pasa de 13,80 y pico a 13,90, o sea que se sigue deformando. ¿Qué pasa a los 1000 días? Tenemos 14,31 centímetros. ¿Qué pasa a los 2000 días? Ya se va incrementando muy poco. Bueno, por un lado esto arroja que, como bien dijimos, la deformación por consolidación secundaria va a ser muy baja. O sea que en este tramo de esos 10% que quedaban de la consolidación, realmente no se acrecentó mucho la deformación. Pero ¿cómo se podría acelerar este tiempo? Bueno, si vemos un poco la teoría, vemos la fórmula con la que podemos calcular el tiempo de esta consolidación. Recuerden que el factor tiempo 90 por el D, que es la mayor distancia a la que recorre el fluido antes de drenar, al cuadrado sobre el coeficiente de consolidación. Un poco hay otros videos hablando de la teoría, pero vamos a centrarnos en este D, el D, que es la trayectoria más larga del drenaje. Si vemos, por ejemplo, en el modelado de nuestro suelo o nuestra obra, que tenemos el estrato de arcilla y el estrato de arena, vemos que el relleno podemos decir que es impermeable, ya que va a estar compactado. Entonces vamos a decir que el D, esa trayectoria más larga del drenaje, va a ser desde un punto que va a estar cercano al relleno impermeable hacia la arena, digamos, donde va a poder permear. Ese va a ser nuestro D. Ahora, si nosotros colocamos drenes verticales, que pueden ser de arena, vemos que nuestra trayectoria más larga en drenaje se va a dar desde un punto situado entre medio de los dos drenes hacia el dren más cercano, ¿no es cierto? Ese va a ser nuestro D. Por lo tanto, ese D va a ser mucho más chico. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos centramos en la fórmula, vemos que si D es menor, T también será menor. Entonces ahora vamos a ver qué pasa si Plaxis corrobora esto. Bueno, acá lo que hicimos fue activar los drenes verticales. Están aproximadamente cada 3 metros. Vemos que el tiempo que me arroja Plaxis ahora para llegar a esa consolidación primaria es de 172 días. Y es bastante menor que los 471 días que si no teníamos los drenes activados. ¿Por qué me interesaría esto? Bueno, en el menor tiempo posible que yo pueda realizar esta consolidación, voy a tener menos riesgo a que haya asentamientos diferenciales, ya que, por ejemplo, la zona de isla es susceptible a épocas de bajante o de subientes. Así que tendríamos que ver de esto
quizás acelerarlo un poquito más, pero bueno, esto es un poco para entender cómo se comportaría el suelo durante la consolidación con drenajes activos. Ahora, ¿qué pasaría si la napa desciende? O sea, vamos a hablar del caso de consolidación por descenso de napa. Bueno, si esta desciende, bueno, vemos que en primer lugar la napa estaba casi cerca de la superficie, a menos 0,30 de la superficie. Con esto arrojaba una deformación de consolidación primaria de 13,80. Ahora, ¿qué pasaría si esta desciende, por ejemplo, 7,60? Si bien este valor quizás sea más grande que en realidad se puede dar, recordemos que en Rosario la mayor crecida es 6,44 y hemos tenido alturas negativas, o sea que quizás sea menor, pero bueno, lo exageramos un poco para ver cuál es el comportamiento. Bueno, si la napa descendiera a 7,6 metros, vemos que tenemos una mayor deformación. Plaxis nos está arrojando 19,18 centímetros contra 13,80. Esta deformación es mucho más grande. Ahora, ¿por qué sucede esto? Bueno, si vemos la fórmula de asentamiento por consolidación primaria, fórmula que podemos ver en la teoría, que es el índice de compresión por la altura del estrato por el logaritmo de la presión efectiva más el incremento de presión efectiva sobre la presión efectiva, dividido 1 más la relación de vacío inicial, vemos que lo que hacemos no es ni más que menos que acrecentar ese incremento de presión efectiva. ¿Y en qué magnitud? Bueno, no va a ser ni más ni menos que esa altura por el gamma del agua, o sea, 7,6 metros por 10 kN por metro cúbico. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un descenso de napa diferencial? ¿Qué pasa si esta se inclina? O sea, si la napa está inclinada. ¿Por qué puede suceder esto? Bueno, si tenemos un esquema de los cursos de agua del río, o sea, típico de nuestro delta, vemos que tenemos dos tipos de cursos distintos. Por ejemplo, tenemos el curso de agua propiamente dicho, como puede ser el Paranacito, y una laguna interior. ¿Qué pasa si de golpe este curso de agua se ve mermado? O sea, si este curso de agua baja, vemos que esto puede suceder casi repentinamente o en muy corto plazo, mientras que la laguna o los humedales que están en el centro de la isla van a tardar mucho más, y esto puede dar lugar a esta inclinación en la napa. Así que, por lo tanto, sería interesante ver cómo afecta esto a nuestra obra. Bueno, acá como se puede ver tenemos la napa inclinada que la hemos generado en Plaxis, y ante esto, si acá hacemos un esquema de lo que sería el tanque australiano, vemos que este va a girar. O sea, si medimos en punto de control a la izquierda tenemos 12,90 centímetros y un punto de control a la derecha tenemos 13,80 centímetros, vemos que lo que tenemos es ni más ni menos que un asentamiento diferencial que puede hacer que se gire nuestra estructura. Algo que por supuesto no queremos. Ahora, ¿qué pasa si drenamos la napa en un costado del tanque? Por ejemplo, acá tenemos un esquema donde estamos drenando, estamos colocando una bomba, haciendo descender la napa en un lateral del tanque. Acá lo que tenemos es un esquema de las deformaciones en colores. Acá lo que tenemos es un factor de seguridad del hundimiento. Estamos verificando el factor de seguridad del hundimiento para el solo esquemático, mientras seguimos drenando agua. Y ahora, analizando un poco las deformaciones, vemos que lo que sucede no es ni más ni menos que lo mismo que si la napa está inclinada, porque en definitiva está inclinada, y lo que esto puede producir si drenamos la napa a un costado de la misma es básicamente un giro en nuestra estructura, o sea, un asentamiento diferencial en la misma.